Bueno, vamos a ver una sección del Zohar, de la porción Lek Lejá, que habla sobre la parte en la cual Abraham descendió a Egipto con su esposa, el faraón se llevó a su esposa, vinieron unas 10 plagas, fue liberado Abraham y bueno, aquí nos explica bastante de esto y una de las cosas que nos habla esta sección en especial es esa capacidad de ver cómo todas nuestras acciones van a tener un impacto posterior y vamos a poder ver aún más y más de todas las consecuencias, todos los impactos, causas y, mejor dicho, todo lo que causamos y todo lo que va a pasar. Se amplía esa visión, esa gran imagen por medio de la conciencia y esa conciencia pues se logra por medio de un trabajo espiritual del cual vamos a hablar acá y que finalmente se va a entender un poco esto de por qué los justos son los que hacen que el mundo exista. Este mundo hace mucho tiempo hubiese sido destruido si no hubiera sido por unos justos que lo soportan, pero como dije, ya vamos a esto. Es una sección un poco larga, obviamente no la vamos a tocar toda, pero sí podemos entrar un poquito en contexto para saber eh, qué nos trae esta sección. Entonces inicia hablando de que Abraham lleva a su esposa Sara a Egipto, desciende a Egipto, así tal cual como lo dice en la Torá, y que los egipcios la vieron y vieron que era muy hermosa. Entonces, lo que nos cuenta aquí el Zohar es que Abraham la llevaba, o Abraham, porque en ese momento todavía era Abraham, no Abraham, con la G extra, Abraham llevaba a Sara o a Sarai dentro de un carruaje. Pero ese carruaje como que, a pesar de que se veía como un carruaje cualquiera, se veía que estaba brillando. Entonces los egipcios, para la entrada a Egipto, le abrieron el carruaje para cobrarle impuestos. Y ahí fue cuando se dieron cuenta, o sea, desde lejos se dieron cuenta que había como una luz interesante dentro de eso. Y cuando abrieron el carruaje y sacaron a Sara, se dieron cuenta de que, uy, esto es diferente. Prácticamente este pedazo nos habla de cómo el mundo material, la parte material, la parte fragmentada, depende y vive de la luz. Y siempre que hay algo a lo cual le puedan tomar luz para tomar más vida, van a ir y le cobran. Pero a diferencia de todo lo demás con Sarai, o Sara en este caso, es que cuando la sacaron del carruaje, ella no perdió su brillo. La luz seguía siendo la misma, como dice acá su luz fue de la luna, fue tan fuerte como la del sol, porque Sara representaba el secreto de la luz de la luna. No vamos a explicar esto acá, pero simplemente como que la sacaron y quedaron atónitos porque no perdió su luz, no se corrompió esa luz como normalmente pasa cuando alguien desde una intención de materia, como cuando alguien desea únicamente el dinero, coge algo que es sagrado, que todo puede ser sagrado, pero algo que tiene una conciencia sagrada y lo vuelve y corrompe la luz que hay dentro por llevarlo hacia la materia. Entonces, bueno, ellos vieron que era hermosa, la llevaron hacia el faraón. Eh, bueno, aquí ya habla ese pedazo de la historia, pero más adelante lo retoma, porque Ravid Zag nos dice que el santo bendito sea él, fue el que ha hecho todo lo que ha pasado, está haciendo lo que está pasando y hará lo que pasará. Como lo dice en Isaías 46:10, que él declara el final desde el principio, es decir, que todo lo que va a pasar ya está escrito. O sea, sí, como que sin importar lo que estemos pasando en este momento, ya está escrito eso. Y tal, y otra cosa importante, y tal como se saca una vez, se vuelve a repetir, porque posteriormente hablan de esto, de que, claro, cuando el faraón tomó la esposa de Abraham, eh, él obviamente iba a copular con ella, pero le dio una plaga que le tapó todos los huecos, pero en realidad aquí nos explica el Zohar que le dieron 10 plagas. Y son las mismas 10 plagas que le pasó a los egipcios cuando los israelitas estaban saliendo de Egipto. Como una forma de decir lo que acabamos de decir de que el Eterno ya hizo todo desde el principio, de que la forma en la que te sacan una vez de algo o que se soluciona una vez algo es para que la repitas. Y no necesariamente tú tienes que haberla vivido, porque a Abraham le pasó, pero después le volvió a pasar lo mismo a las 5 generaciones después de él. Que uno podría decir, no, cuando se completen los 5 estados de Gesed en Da'at, o sea, cuando la persona pueda ver todo perfecto, ya puede utilizar esa experiencia previa. Entonces, básicamente es que lo que sea que un humano haya hecho, lo podemos tener a nuestro alcance. Y las cosas siempre se repiten porque el tiempo es una espiral cíclica que tiene una energía impresa, unas energías impresas en ciertos puntos, y ahí es que nosotros
de eso podemos tomar para poder solucionar los problemas que estemos atravesando o que vamos a atravesar. O sea, no hay nada nuevo, todo ya está escrito. El contexto, siguiendo poniendo en contexto, habla de la historia en la cual el rey David habla de que hay una bendición que dice que Hashem es el protector de Abraham. Entonces él dice, porque yo no tengo una bendición con mi nombre, que diga que el protector de David o que termine así. Entonces ahí el Eterno o el Santo bendito sea él le dice que fue porque él probó a Abraham y Abraham se mantuvo enteramente firme ante la prueba y por eso es que se ganó esa bendición. Entonces el rey David le dice, oye, por favor, pruébame, examíname, eh, tal como lo dice, de que examine su corazón, purifique su corazón, sus riñones, bueno, que lo pruebe. Y a David le pasa lo de Bathsheba, la prueba de esta mujer Bathsheba, que tal como dice la historia, mm, ella estaba casada con otro hombre, él la percibe como alma gemela, entonces él, utilizando su poder de rey, manda al esposo de ella a una guerra donde sabía que muy seguramente iba a morir, y obviamente el tipo muere, ella queda viuda y después él se casa con ella. Entonces esa era la prueba que le habían puesto, que en teoría uno diría que falló porque estaba deseando la mujer de otro hombre, el 10.º mandamiento, por decirlo así, y también el hecho de utilizar su poder de forma deliberada para su propio beneficio, que era que utilizó ese poder para seguramente mandar para que el tipo muriese y quedarse con la esposa de este. Entonces, esa fue la única transgresión que tuvo el rey David y esa fue la prueba, pero de todas maneras se ganó su bendición. No quiero entrar mucho en esto porque solo estoy poniendo contexto, pero para decir que en sí no es tanto el error que uno cometa, sino la forma en la que uno afronta el error, porque como dijimos, todo lo que pasó, está pasando y pasará, ya está escrito. Es decir, que probablemente el error que tú cometas en 5 minutos, en 10, en un año, lo que sea, eso tenía que pasar. Ahora, ¿qué es lo que puede cambiar o cuál es tu libre albedrío, tu percepción emocional respecto a eso? Pero toda esta historia, para que al final David se ganara su bendición de que, pero tú, Hashem, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza, como también dando a entender de que el grado de escudo que tenía David era su gloria por la cual él había sido coronado, es decir, su mérito, el mérito de la persona es el grado de escudo que tenga de protección divina, por decirlo así. Pero toda esta historia era para mostrarnos de cuál había sido la prueba que le habían puesto a Abraham. Y la prueba era que el faraón se llevaba a la esposa de él y él no tenía duda de que, mejor dicho, él, ¿cómo explicarlo? Aquí como dice, que, que él protegió, que Abraham se la pasó como pidiéndole a su maestro para que no le pasara nada a su esposa. Sí. Abraham estaba rogando o pidiendo a su maestro a través de oraciones y que nadie, para no permitirle a nadie dañar a Sarai. Y por eso, bueno, después nos dice que este fue la prueba que le puso a Hashem, a Abraham, con la cual lo testeó. Y Abraham nunca tuvo dudas sobre el santo, bendito sea él. Porque recordemos que el pecado de Adán tenía tres componentes y uno de esos era la idolatría. Y la idolatría la podemos definir como creer que es el mundo físico, el fragmentado al que nos da las cosas y no el eterno, por decirlo así, el santo, bendito sea él. Entonces él venía a corregir esa parte de la idolatría de Adán. Isaac venía a corregir otro pedazo y Jacob vino a corregir otro pedazo, pero el pedacito de Abraham era la idolatría. Y él nunca, como lo dice acá, nunca tuvo dudas sobre el santo bendito sea él. Es decir, nunca cayó en idolatría. Y pues el que sepa un poquito de la historia de Abraham sabe de aquello de que se enfrentó a reyes idólatras y mantuvo guerras por esto, por llevar la palabra de que todo era una unidad, en fin. Y ya terminando con esta parte del contexto, para ya irnos a la parte que nos interesa, nos dice que Rabitzak dijo que Abraham había descendido a Egipto por iniciativa propia, no porque Hashem se lo hubiera ordenado. De esa manera la gente del mundo no podría decir que el santo bendito sea él le dijo que fuera hasta allá para infringirle dolor a su esposa. Como
también una forma de decir de que los dolores que uno o el sufrimiento que uno atraviesa en sí en realidad es una iniciativa de uno. Es como que el dolor y el sufrimiento es una decisión propia, algo así. Pero bueno, ya pasemos a la parte que nos interesa. Esta inicia en el Parsuk, en el versículo 124, donde Rabitzak dijo, vengan y miren, es porque el santo, es por esto que el santo bendito sea él, no, no, perdón, eso fue lo último que acabamos de explicar, de que el Eterno no le dijo a Abraham que fuera a Egipto, sino que fue él por su propia iniciativa. Pero nosotros iniciamos en el siguiente, el 125. Ahora sí, Rabitzak abrió la discusión diciendo, los justos florecerán como la palmera y crecerán como el cedro en el Líbano. Esto está en Salmos, en Tehilim 92, versículo 13. Entonces pregunta, ¿por qué los justos son comparados a la palmera? Y él responde, tal como la palmera, si ésta es cortada, necesita un largo tiempo para crecer de nuevo. Así, si el mundo pierde un hombre justo, este le tomará un largo tiempo hasta que otro tome su lugar. ¿Cuán largo? Tanto como 70 años, porque estos 70 años son el secreto de Gesed, Geburah, Tiferet, Od, Yesod y Malhut, cada uno de los cuales equivale a 10. Bueno, aquí ya nos está diciendo dos cosas. Está hablando de los justos, que son los que hacen que el mundo siga existiendo. Sin ellos, el mundo hace tiempo hubiera perdido el mérito, hubiera sido destruido, otro mundo del caos. Que lo hablamos un poquito en el anterior sobre Noah, lo comentamos así rápidamente de que el mundo iba a ser destruido, pero Noah cayó gracia en los ojos del Eterno, del Creador, y por eso se salvó el mundo. Y la Torah dice que Noah era un justo de su generación, es decir, que solo por Noah la humanidad no fue destruida en su totalidad, entonces solo porque haya un justo merece que la tierra siga viviendo. Es más, hay lugares en el mundo que siempre prosperan financiera o económicamente o entre otras cosas más porque hay justos que están enterrados en esos sitios. Pero bueno, y dice que los justos florecerán como palmas y crecerán como cedros en el Líbano. Primero explica la parte de la palma y dice que a una palmera le toma mucho tiempo crecer. Por consiguiente, cuando se corta una palmera, tiene que uno esperar mucho tiempo antes de volver a ver otra palmera de la misma dimensión o tamaño. Y dice que lo mismo pasa con el justo. Para que un justo se construya, porque el ser justo es la mayor refinación espiritual que hay, este eh, le toma alrededor de 70 años. 70 años no en tiempo. Estamos hablando de nivel dimensional, ya explicamos mejor, pero básicamente eso toma un tiempo, un esfuerzo de llegar ahí, que todos estamos llamados a hacerlos, todos tenemos como ese contrato o esa promesa de que vamos a ser justos, y ya la persona misma es la que decide si lo hace, aunque pues tomando un poco lo que ya explicamos en el contexto, de pronto ya está decidido quiénes van a ser los justos y simplemente está esperando de que su percepción emocional lo asuma. Entonces, de pronto alguien que me está escuchando sea uno de esos justos y, y solo están esperando ahí, asume tu verdad. Pero bueno, eh, le toma 70 años a la persona convertirse en un justo, como dijimos, no es un tiempo en sí, eso puede pasar a los 30 años o menos, no sé, pero a lo que va es que esos 70 años hacen alusión a las 7 sefirot del árbol de la vida que van desde Gesed hasta Yesod, o sea, todo Seirampín, todas las emociones, y Malhut, que sería como la acción o la realidad física. O sea que cuando la persona hace de que toda su emoción esté refinada y su acción refinada a la vez para que pueda obedecer a esa emoción, para que pueda hacer lo que siente, pero desde una emoción inteligente, en ese punto se convierte en un justo. Pero llegar allá toma trabajo. Por eso, si se cae un justo, para que él vuelva a recuperarse le va a tomar tiempo, o para que alguien venga y lo reemplace, también va a tomar mucho tiempo. Pero bueno, ya continúa en el siguiente versículo. Las palabras florecerá como la palmera nos enseñan que tanto como una palmera crece, no crece, excepto como femenino y masculino, tampoco lo hace la persona justa. Él no, la persona justa, no florece excepto como masculino y femenino. Y lo masculino es justo y lo femenino es justo, como Abraham y Sara lo fueron. Por eso,
el justo es completado y alcanza la perfección solo tras 70 años que han transcurrido. Entonces hay que entender una cosa, dice que la palmera no crece a excepción de que sea femenino y masculino. De pronto para alguien que sepa un poco de botánica lo puede explicar mucho mejor que yo porque no es muy fuerte, pero básicamente cuando hay cultivos de palmeras, por ejemplo palmeras de dátiles que dan dátiles, lo que se hace es que la palmera o el cultivo de palmeras se pone un masculino alrededor de 25 femeninos para que haya una copulación natural y que no haya que haber una intervención como una especie de eh, eh, inseminación artificial de palmeras, por decirlo así. Es decir, para que crezcan palmeras se necesita una copulación entre la parte masculina de la palmera y la parte femenina. Eso es lo que hace que empiecen a dar frutos y a crecer otras palmeras y demás. Entonces aquí dice lo mismo, el justo es lo mismo, necesita tanto de la parte femenina como de la parte masculina para que éstas copulen y puedan florecer o que realmente ese se pueda convertir en un justo. Y por eso nos pone aquí el ejemplo de Sara y Abraham, que eran esposos, que ellos copulaban por ser esposos, lógicamente, y que eran la parte femenina y masculina, que se complementaban y así alcanzaban la perfección. Si bien, obviamente, si hay una relación de pareja de este nivel, sería lo ideal que hombre, el esposo, mujer, la esposa, como pareja sean los dos justos y tengan copulaciones y, mejor dicho, le traigan al mundo un excelente bien solo por su relación sexual, que es la unión entre femenino y masculino, también se puede lograr solito, porque dijimos que estaban las 6 emociones y la acción física. Las 6 emociones son el masculino y la acción física es el femenino. Y como dijimos que la persona tenía que llegar a un punto en que hiciera lo que sintiera, es decir, que sus acciones estuvieran acordes a sus emociones, eso significa de que hay una copulación entre masculino, emociones, y femenino, la acción. Entonces, cuando la persona llega a ese nivel de congruencia, desde una emoción inteligente, una emoción completa, en ese momento ya transcurrieron los 70 años y se convierte en un justo y ahí sí las acciones que haga ese justo florecen, porque todo lo que hace una persona siendo congruente con su emoción florece. ¿Por qué a las personas no les va bien en la vida normalmente? Porque están haciendo una cosa y están sintiendo otra. Entonces el empleado le molesta que el jefe le dé órdenes, pero las hace, ¿sí? Entonces hace algo que le molesta, es decir, está siendo incongruente. Su acción es obedecer y su emoción es fastidiarse por obedecer. Su emoción lo que quisiera es que él se rebelara y saliera de ahí, pero el tipo por miedo, por no tener una emoción madura, permanece ahí firme, obedeciendo de forma, bueno, obedeciendo a su jefe, a pesar de que su emoción le dice otra cosa. Y por eso este tipo no prospera, porque está siendo incongruente. No se trata de que renuncie o que le pegue al jefe, se trata de que empiece a ser congruente con sus emociones, o que cambie la percepción que tiene respecto a su trabajo y empiece a amarlo, y ahí sí lo que sea que haga en su trabajo florecerá, o que realmente renuncie y se ponga a hacer aquello que sí le gusta, algo que vaya acorde con su emoción. Pero recordemos lo que dijimos, la emoción tiene que ser inteligente para que dé aún más frutos. Por consiguiente, si la persona tiene rabia con su jefe y se va, porque es congruente con su emoción de que odia a su jefe y se va y le dice las verdades en la cara y lo insulta y lo que sea, finalmente, como eso no obedece a una emoción inteligente, sino a una reactiva, el tipo va a tener que enfrentar un caos, pero por lo menos está haciendo algo acorde a su emoción y no se va a enfermar, a pesar de que tengan que pasar 1 o 2 meses de sufrimiento gastando sus ahorros mientras consigue otro trabajo o lo que sea. En fin, continuemos. En el versículo 127 dice, y crece, recordando lo que había dicho Rabitzak, de que los justos crecerán como el cedro en el Líbano. Esto significa que tal como un cedro crece y se eleva por encima de los otros árboles, así el justo, el hombre justo, estará sobre los demás, quienes estarán situados debajo de él. En otras palabras, ellos existen a causa de él o gracias a él. Y el mundo, el cual es el secreto de Nukba, el Nukba sería Malhut, o la acción física también en la realidad física, es sustentado o soportado por el hombre justo, como está escrito. El hombre justo es la fundación del mundo, lo dice en Mishlei o Proverbios 10:25. Así el mundo, el cual es Nukba, descansa y es soportado por él, el justo, y es plantado en él, el justo, porque de él
está bien sostenido, soportado. Eso significa que él le confiere las tres columnas sobre el mundo. Descansar, cuando el mundo descansa sobre el justo, el descanso es el secreto de la columna de la derecha. El soporte es porque está soportado en él, el mundo está soportado en él. Soporte es el secreto de la columna izquierda y plantado en él, porque el mundo está plantado en el justo, es el secreto de la columna central. Entonces expliquemos un poco. Aquí nos habla de un árbol del cedro del Líbano. Este árbol normalmente habla de Tiferet. Tiferet es el centro de la emoción, del espíritu, pero no nos vayamos tanto por ahí. También nos habla del Líbano, que es el lugar donde más belleza habrá cuando haya la redención final. Obviamente todo esto tiene una explicación y demás, pero al punto que se quieren referir es que el cedro del Líbano se alza tanto que está por encima de los demás árboles, al igual de que lo hace un hombre justo que se pone por encima de los demás hombres, tal como dijimos el ejemplo de Noé o de Noaj, que él, a diferencia de su generación, él era un justo, por consiguiente, él se ganó el mérito de sobrevivir con respecto a su generación que fue destruida por el diluvio. Entonces, está por encima de los demás. Y gracias a Noé fue que el mundo siguió existiendo. Por eso dice que, en otras palabras, el mundo y los demás existen es a causa de él. Como dijimos, este mundo todavía sigue existiendo es por mérito de estos justos, no por nada más. Entonces, aquí ya pasa de que eh, el mundo, Nukba, o la realidad física, está sostenida en él, descansa y está sostenida en el justo y es plantada en él. Entonces, descansa, que es el secreto de la columna derecha. El soporte de la columna derecha es Netzach, la perseverancia, y también habla como de la eternidad, de la constancia, de algo que es todo el tiempo, que está todo el tiempo. Por consiguiente, si el mundo está sostenido sobre la constancia de este justo, va a tener vida eterna. Por eso descansa sobre esa vida eterna. Está soportado en el justo, el soporte que era el secreto de la columna izquierda. ¿Cuál es el soporte de la columna izquierda? Es Ot, la humildad, pero también es el esplendor. Es decir, cuando la persona tiene una emoción tan madura, reconoce cuál es su lugar en el mundo y desde esa humildad puede traerle honor al mundo, por consiguiente soporta al mundo porque todo el tiempo está conectado con una luz. Y finalmente, el soporte emocional del mundo es Yesod. Ya más adelante lo explica, pero aquí dice que es el mundo está plantado en el justo y es el secreto de la columna central. En la columna central está Yesod, por eso decía Yesod, pero Yesod y Malhut, como lo dice el Zohar claramente, están copulando todo el tiempo, es decir, son uno. Y si dice que está plantado, hay que imaginar como cuando se construye un edificio altísimo, que lo que hacen es hacer un hueco súper profundo para poner los pilares y dejarlo clavado, el edificio bien a lo profundo. Así es Yesod en el mundo. O sea, de hecho, una de las definiciones de Yesod, la sefirá de la conectividad y demás, es fundamento. Por eso aquí dice que en el Proverbios 10:25, el justo, el hombre justo es la fundación del mundo, porque tiene sus pilares, sus cimientos bien fundamentados dentro del mundo, por eso está plantado ahí. Y esa es la columna central, de que haya una copulación entre Yesod y Malhut, de que la acción sea congruente con la emoción. Pero bueno, continuemos. Versículo 128. Rabbi Yehuda dijo: pero nosotros ya hemos aprendido que las palabras se sostienen sobre que el mundo se sostiene sobre siete pilares, los cuales son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, o sea, las siete sefirot de las seis emociones y la acción o la realidad física, y no sobre un solo hombre justo, como Rabbi Isaac lo ha dicho. Como está escrito, ella ha labrado sus siete pilares en Proverbios 9:1, Mishlei 9:1. Entonces Rabbi Yehuda dice, no, el mundo no está soportado sobre un solo hombre justo, sino por los pilares que el mismo mundo ha labrado de estas siete emociones. Y Rabbi Yossi le responde o le dice, ciertamente es así, como lo dices, pero todos los otros pilares permanecen erigidos a causa del séptimo pilar, el cual soporta al mundo entero, y es llamado el justo. Otra forma de decirle Yesod de Seirampin. Seirampin es la emoción, Yesod es la última sefira emocional.
Este Yesod refresca y reabastece al mundo, el cual es Nukba, y nutre los mundos, todos los mundos, y él está descrito por el verso, dile a los justos que les irá bien o que serán buenos con Yesod, que sean buenos, que sean buenos con él que sean buenos, sí, que sean buenos con Yesod, y ellos comerán el fruto de sus haceres. Eso aparece en Isaías 3:10. Además, también está escrito, Hashem es bueno con todos y sus nobles o tiernas misericordias están sobre todos sus trabajos, como lo dice en Salmos 145:9. Bueno, entonces hay alguien que dice, no, el mundo no está sostenido por un hombre justo, sino por las 7 emociones. Pero el otro le dice, sí, es así, porque es que esas 7 emociones solo logran la copulación, logran la congruencia a través de una persona, a través del justo. Y ese justo también es llamado Yesod, porque Tzadik, justo, es un sinónimo de Yesod. Y Yesod es esta conectividad, lo que dijimos que estaba unido en el mundo, lo que genera la copulación, eso. Más adelante, en el próximo, explica ya un poquito más sobre Yesod, algo interesante, por eso no lo voy a decir aquí. Él lo dice en el siguiente versículo y con ese cerramos. Pero concluyendo, dice que Yesod abastece el mundo y nutre todos los mundos. Um, Y el fruto comerá las frutas de sus haceres. Hashem. Bueno, leamos el siguiente versículo para que se entienda, para no hacer el spoiler. Bueno, último, 129. Rabitzak dijo, pero está escrito, y un río salió del Edén para regar el jardín, como lo dice en Génesis o en Bereshit 2:10. Este río, el cual se refiere a Yesod de Seir Anpin, el cual viene desde Biná y regresa a Jokma, y es el cual es llamado Edem. Y este es el pilar sobre el cual el mundo descansa. Y es el que riega el jardín, el cual es Nukba, la realidad física. Y el jardín es irrigado por este y da frutos, los cuales son las almas de los seres humanos. Y todos estos frutos florecen en este mundo, el cual es Nukba, y ellos mantienen el mundo y mantienen la Torah, o se sostienen del mundo y sostienen la Torah. Y él le pregunta, ¿quiénes son estos frutos? El otro le responde, estas son las almas de los justos, quienes son el fruto del trabajo del santo, bendito sea él. Bueno, ya para concluir toda la idea de todo esto es, a Yesod también se le dice Tuf, que es bueno, y también se le conoce como el río del Edén, que es el que hace que nuestra realidad física reciba el sustento espiritual. Esa es una cosa a tener en cuenta. Entonces, por eso dice que es un río que sale del Edén para regar el jardín. El jardín también se puede, aquí lo toman como realidad física, pero también se puede referir a nuestra mente. Em, Dice que este río, este Yesod de Seirampín, este río que alimenta el mundo, viene desde Binah, desde lo que está por encima de todo lo físico, que alimenta nuestro mundo, y regresa a Jokma, que es lo que alimenta, eso que alimenta nuestro mundo físico, eh, que sería el mundo de emanación, lo que diría la gente el Dios Padre, bueno. Y este es el pilar sobre el cual el mundo descansa, o sea, y esto es el pilar sobre el cual el mundo descansa, y riega el jardín, que es Nukba, o sea, nuestra realidad física. Este jardín es irrigado y da frutos. O sea, como nosotros hagamos, porque parte de esta sección es decirnos que todo lo que uno hace, piensa, siente, va a generar unas consecuencias a futuro y que entre más consciente sea uno, más podrá ver la imagen de todas esas consecuencias. Entonces lo que dice es que la forma en la cual yo cuido mi jardín, que es mi realidad física, que lo mismo, la forma en la que yo cuido mi mente, que es lo que genera mi realidad física, va a dar unos frutos. Ya a nivel macrocósmico, dice que estos frutos son las almas de los seres humanos. Pero entendamos de que todo lo que hace una persona, un proyecto, un parlamento, lo que sea, es un hijo de esa persona. Por consiguiente, eh, la persona impregna en sí parte de su alma para expresarla en lo que sea que genera. Entonces, eh, prácticamente estamos hablando de lo mismo, ya sea el alma de una persona o lo que genera una persona con la expresión de su alma.
Y todos estos frutos florecerán en el mundo, que es la realidad física, y ellos mantendrán al mundo y a la Torá. Eh, no quiero enredarme con esta explicación, simplemente diré que el mundo está hecho de Torá. Por consiguiente, todo el mundo o aprende a las buenas, así como nosotros aquí que nos sentamos a estudiar y a esto, o aprende a través del sufrimiento, a través del vivir, la experiencia y demás. Entonces, el mundo constantemente está en Torah y eso hace ese aprendizaje continuo, sea por dolor o sufrimiento, o sea por voluntad de estudiar, hace que los frutos sigan surgiendo. Y después preguntan quiénes son esos frutos. Los frutos son el trabajo del santo bendito sea él, que era lo que habían dicho aquí en Salmos 145:9, que Hashem es bueno con todos y sus nobles o tiernas bondades están sobre todos sus trabajos. Es decir, toda su misericordia recae sobre todos. Y aunque diga que solamente estos frutos que produce el jardín del Edén son las almas de los justos, tal como dijimos, todos tenemos como esa promesa de que podemos ser justos. Y aunque no sea constantemente, por lo menos tú puedes hacer que tu mundo permanezca vivo, que valga la pena que alguien o algo pase en ese mundo en el cual tú resides cuando tú eres congruente. Entonces, esta sección, todo esto es el llamado final para algo tan básico y tan simple que de pronto para alguien que no tenga la sensibilidad podría decir, pues nos hubiéramos ahorrado todos estos minutos para que nos dijeras esto. Pero lo que les quiero decir es que empiecen a vivir desde ahora con congruencia. Obviamente, maduren sus emociones al máximo posible. Y una forma de madurar las emociones es llenándose de intelectos como los que hemos compartido a lo largo de todo esto, como también empiecen a ser congruentes. O sea, si ustedes no sienten algo, sus amigos les dicen, hey, hagamos tal cosa, y ustedes no sienten que lo quieren hacer, no caigan en la presión social. Digan que no, sean congruentes con sus acciones, con sus emociones, que sus acciones sean congruentes con sus emociones. Hagan lo que sienten. Primero empiecen por ahí, no importa si las emociones no están pulidas, si les falta refinación, no importa, pero por lo menos arranquen desde ahí, que es lo que más le cuesta a la gente. Y ya cuando ustedes digan, sí, yo ya soy capaz de hacer lo que siento, aunque me lleve mi totazo, me lleve mi golpe, pero por lo menos ya soy congruente. Y que es, o sea, aquí como para redondear e incentivar eso es, hay gente que se la pasa comiendo basura y nunca se enferma de nada digestivo. Y llega alguien que es medio sanito o que es sanito en su alimentación y come cualquier basura y ya después le da no sé qué vómito y no sé qué. Si bien pueden haber muchas explicaciones, el hecho o la razón por la cual esta persona se enferma es porque fue incongruente, porque su emoción todo el tiempo le decía, no, yo no debí comerme esto y bla, bla, bla. Y como se lo comió, entonces hay una incongruencia, porque estaba percibiendo que comérselo le haría daño, entonces ahora le está haciendo daño. ¿Sí? Eso por un lado. En cambio, el tipo que come basura todo el tiempo, como nunca se siente culpable, al contrario, lo disfruta, pues no le da ningún tipo de enfermedad. Por eso vemos un montón de gente que come todo el día McDonald's y como si nada, porque ellos no perciben emocionalmente que hay un daño ahí y al contrario, lo que perciben es un disfrute emocional y como se lo comen con disfrute, no les pasa nada. Es congruente la emoción con su acción. Ya si en un futuro tienen repercusiones acumuladas de eso, bueno, ya eso ya es otra cosa, pero por lo menos en el momento actual no les da indigestión, como si le pasa a alguien que se siente culpable. Entonces, empiecen con eso, empiecen a sentirse, llamémoslo así, mm, congruentes con su emoción. Hagan lo que sienten, no importa si la emoción todavía no está pulida, háganlo así. Ya cuando la emoción y la acción no fácilmente hacen la copulación, eso automáticamente genera que bajen intelectos para que se pula, pero ustedes también pueden ayudar a ese proceso sentándose a aprender este tipo de cosas o si tienen otro tipo de espiritualidad, que hacen yoga, que hacen Tao o lo que sea, también es válido. El hecho es que ustedes entiendan cómo funciona la vida y que su pensamiento, su emoción y su acción sean congruentes las tres al tiempo. Ese es todo el llamado de esto, así que espero de que eh, haya calado algo de lo que sea que hayamos dicho acá.